Hermanos, tengan todos un feliz sábado. ¿Cuántos están contentos de estar acá en este lugar? Amén. Qué grato es saber que todos estamos contentos. En esta hora vamos a ver un tema que es bastante interesante, bien importante y que tiene que ver con la realidad que a muchos nos ha tocado y a algunos les toca vivir. Vamos a la Biblia, vamos al libro de Marcos, vamos al capítulo 5 y vamos a leer algunos versículos. El verso 21 dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. El verso 22 dice: y vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo se postró a sus pies. Y el verso 23 dice: y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. El verso 24 dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y lo apretaban. El verso 35 dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del alto dignatario de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Y el verso 36 dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al alto dignatario de la sinagoga: no temas, cree solamente. Muy bien. Aquí podemos notar algunos personajes bíblicos y vamos a mencionarlos. Uno de ellos es Jesús. También encontramos a Jairo. Un tercer personaje, la hija de Jairo. Y un cuarto personaje sería el siervo de Jairo que lleva una mala noticia. Ahora, de este relato vamos a tomar por lo menos 4 lecciones de vida. ¿Cuántas lecciones, hermanos? 4 lecciones de vida. Yo en un video pasado, en un sermón pasado, prediqué 24 razones para guardar el sábado. Y 24 es bastante, ¿no? Acá solo vamos a ver 4 lecciones de vida. Muy bien. La primera lección sería: la enfermedad, el dolor y la muerte no respetan clases sociales. ¿Y sabes por qué? ¿Quién era Jairo? Jairo era una persona reconocida, una persona con mucho dinero. Aquel que iba a la casa de Jairo podía percibir en las paredes los títulos universitario. Jairo pertenecía al selecto grupo, el Sanedrín. Es decir, que Jairo tenía el poder civil y el poder religioso. No era un miembro común, era una persona con muchas cualidades, muchas virtudes. Las riquezas lo abrazaban. Jairo era el típico personaje que tenía todo lo que el ser humano necesita para ser feliz en esta vida. Pero a pesar de ello, a pesar de tenerlo todo, Jairo no era feliz. ¿Y sabes por qué? Porque en su vida había un profundo dolor. Su hija se estaba muriendo. De paso, su hija única. ¿Y sabes por qué? Porque la primera lección de vida dice: la enfermedad, el dolor y la muerte no respetan clases sociales. No importa quién eres, no importa cómo vives, no importa cómo vistes, no importa tu línea política, no importa cuánto dinero tengas, no importa tu clase social, no importa tu apellido. Cuando el dolor llega, llega. Y le llega a todos. ¿Y sabes por qué? Porque ¿qué nos enseña la primera lección de vida? Que la enfermedad, el dolor y la muerte no respetan
clases sociales. Y es por eso que necesitamos estar preparados. Necesitamos prepararnos, necesitamos acercarnos a Dios, conocer a Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque la enfermedad, el dolor y la muerte no respetan clases sociales. Pues Jairo tenía todo y a pesar de ello, el dolor tocó la puerta de su corazón. Pero ¿sabes? Él tenía una hija que se estaba muriendo. Y en su dolor, en su desesperación, él va en pos de Jesús, pues logró entender que el único capaz de resolver su problema era ¿quién? ¿Quién era, hermanos? Era Jesús. El único capaz de arreglarnos la vida, el único capaz de resolver aquellos problemas que tenemos en la vida, tiene un nombre. ¿Cómo se llama Él? Él se llama Jesús. Y esto nos lleva a la segunda lección de vida. En su impotencia, Él va a Jesús y le dice algo. Mira lo que dice el verso 24. Vamos al verso 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Jesús recibe ¿a quién? A Jairo. Jairo en su desesperación va a suplicarle, por favor ven, mi hija está agonizando, mi hija se está muriendo, lo que más amo en esta vida se está muriendo, por favor ven. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué dice el verso 24? Dice que Él fue con él. ¿Y sabes por qué? Porque esto nos lleva a la segunda lección de vida. Jesús jamás abandona a sus hijos. Pues el texto dice que Jesús fue con él. En medio de su dolor, en medio de su tristeza, en medio de su impotencia, en medio de lo que él siente, él va a Jesús. Cuando la vida te golpea, cuando te va mal en la vida, cuando la perspectiva parece sombría, cuando todo está perdido, ¿a quién acudes? En tu mayor dolor, en tu mayor necesidad, en tu mayor oscuridad, cuando el dolor golpea la puerta de tu corazón, ¿a quién acudes? Lo ideal es ir ¿a quién? Lo ideal es ir a Jesús, porque Él tiene la capacidad, Él tiene el poder de resolver nuestros problemas. Y si Él no los resuelve, pues Él nos dará la paz y la sabiduría que necesitamos para poder enfrentar el problema y resolver el problema. Esa facilidad te puede brindar ¿quién? Eso te lo puede brindar, eso te lo puede dar Cristo Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, no solo cuando la vida te golpea, también cuando estás bien, necesitamos ir a Jesús. Cuando la vida te sonríe, cuando todo es color de rosa, necesitamos ir también a Jesús. Gracias. Necesitamos ir a Jesús. A Jesús. Eso nos enseña la segunda lección de vida. Necesitamos ir en pos de Jesús. Así como Jesús fue con Jairo, Jesús irá también contigo. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Esto nos lleva a la tercera lección de vida. Y yo quisiera saltarme esta lección, pero esta lección es importante porque esto lo experimentó, lo vivió Jairo, y estoy seguro que en algún momento de la vida nos tocó vivirlo, o lo estamos viviendo, o nos tocará vivirlo. Hermanos, ¿a qué se refiere? Miren, tercera lección de vida: paciencia en la espera.
¿A cuántos nos gusta esperar? ¿Nos gusta esperar? La espera es para cultivar ¿qué cosa? La paciencia, ¿sí? Es para cultivar la paciencia. A Jairo le tocó esperar. Mira, si nosotros miramos, cuando se da el encuentro de el líder de la sinagoga con Jesús, Jesús se encontraba en el mar, en la orilla, en la playa, pero de allí él va a la casa de Leví Mateo. Y es allí donde se encontraba el líder de la sinagoga. Y es allí donde le dice, Señor, mi hija está agonizando. Y le hace el pedido. Y Jesús cede, Jesús decide acompañarlo. De la casa de Leví Mateo hasta la casa de Jairo, la distancia no era mucha. El problema es que Jesús se demoraba. ¿Y sabes por qué Jesús se demoraba? Porque no era Jairo el único que tenía un problema. No era Jairo el único desesperado. Había más personas que estaban angustiadas y que deseaban tener un encuentro con Jesús. Y en esa caminata, en ese trayecto, Jesús iba atendiendo el pedido de aquellos que acudían a él. De hecho, la historia registra que en ese trayecto aparece una mujer. ¿Ustedes recuerdan a la mujer? La mujer de flujo de sangre. Aquella mujer había gastado todo su dinero y había encontrado solución para su problema. No, pues antes le iba peor. Pero ella entendió que Jesús era el único capaz de resolver su problema. Y ahora, así como Jairo tuvo una necesidad, aquella mujer también tuvo una necesidad. Pero era difícil que ella pudiera llegar a Jesús por dos razones. Por la multitud que acompañaba a Jesús. Y segundo, ella ya no tenía las energías como para poder abrirse entre la multitud y llegar a Jesús. Y en su mente ella dijo algo: si yo tocare tan solo el borde de su manto, yo seré, ¿qué dice la Escritura? Yo seré sana. Y ella así lo hace. Ella va, toca su manto. Toca su manto y allí sucede algo. El verso 30 dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Cuando Jesús va caminando, él siente el toque, él se detiene. Y no solo que él se detiene, sino que él da media vuelta, empieza a mirar en dirección donde estaba la dama. Y Jesús dice: bueno, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y ustedes saben que entre los discípulos estaba allí Pedro. Y Pedro dijo algo: Señor, pero todo el mundo te toca. ¿Cómo es que ahora tú dices quién me ha tocado si todo el mundo te toca? Pero Jesús le dice: no, es que este es un toque diferente, este es un toque de esperanza, ese es un toque de fe, porque vi que de mí salió poder. Es diferente, Pedro, tú no lo entiendes. ¿Y qué estaba haciendo Jesús allí? Estaba discutiendo. ¿Con quién estaba discutiendo? Con Pedro. ¿Y Jairo cómo estaba? Desesperado: Señor, mientras tú discutes, mi hija se muere. ¿Te ha tocado experimentar en el hospital que tienes a un paciente y tu deseo, tu clamor es que los médicos lo atiendan, pero ellos dan vueltas y no hacen nada? Eso era lo que Jairo estaba viviendo. Mientras su hija se moría, Jesús estaba discutiendo. Y eso
¿Qué hacía en la mente de Jairo? ¿Qué hacía en el corazón de Jairo? Que él cultive algo. ¿Qué cosa era? La paciencia. ¿Cómo cultivar la paciencia en medio del dolor y la adversidad? Hay algo que debemos entender, algo interesante. Cristo no tiene prisa, pero tampoco conoce demoras. Cristo no tiene prisa, pero tampoco conoce demoras. Él va a atender tu pedido, pero es cuando Él considere que en su divina providencia lo debe hacer. ¿Y sabes por qué? Porque lo que Jesús desea darte es lo mejor que nosotros pedimos en la vida. ¿Qué era lo que Jairo quería? ¿Qué era lo que Jairo pedía? Era sanación. Pero ¿qué fue lo que Jesús le dio? Una resurrección. Yo te pregunto, ¿qué es mejor? La resurrección, saber que te tocaba sepultar a esa persona que amas, pero ahora el dador de la vida le devuelve la vida, te devuelve la alegría. ¿Recuerdas a las hermanas de Lázaro? Cuando Lázaro estaba grave, él se encontraba al borde de la muerte y las hermanas en su desesperación, Marta envía un emisario y le dice, por favor vaya, busquen a Jesús a donde esté y que por favor venga, porque el que ama está como, se está muriendo. Pero Jesús no fue. ¿Por qué no fue? Porque lo que Jesús había preparado para esas hermanas era mejor que lo que ellas estaban pidiendo. ¿Y qué era lo que ellas estaban pidiendo? Sanidad para su hermano. Pero Jesús, ¿qué le dio? Una resurrección. Les devolvió la esperanza, les devolvió la alegría, les devolvió algo que el maligno les había quitado, que en este caso era la vida de aquel hermano que amaban con el alma. Ahora comprendes el por qué debemos esperar a Dios. He aquí la importancia de esperar a Jesucristo. ¿Cuánto tiempo tienes orando en esta vida? Suplicando por un milagro. Señor, mira, este es mi pedido para ti y me harías tan feliz si me concedes esto. Por favor, Señor, dame esto, que lo amo con el alma. Y Jesús guarda silencio. ¿No será que está probando tu paciencia porque lo que desea darte es mejor que aquello que estás pidiendo? He ahí la importancia de esperar ¿a quién? De esperar a Dios. ¿Necesitamos esperar a Dios? ¿Necesitamos cultivar la paciencia? ¿Tú crees que Jairo no experimentó paciencia? Aún con el dolor que él sentía, porque hay oportunidad mientras el ser querido está vivo. Pero, ¿sabes? Jairo aprendió a cultivar su paciencia. Nosotros debemos aprender a cultivar nuestra paciencia, porque detrás de esto viene algo mejor que aquello que has pedido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La cuarta lección de vida dice, confianza cuando todo parece perdido. Verso 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del alto dignatario de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Ahora, ¿qué acontecía en la vida de Jairo? ¿Te imaginas lo que él sentía? ¿Qué pensó en ese momento? Va por la receta
Pero cuando llega con la receta, o cuando encuentra la receta, ya el ser que amas ya no está. ¿Te imaginas lo que ese hombre sintió? Aquellos que estudian la conducta humana dicen que el dolor más grande que puede enfrentar el ser humano, el dolor más terrible, el dolor más espantoso, el dolor más profundo que no tiene explicación humana es perder a un hijo, es perder a una hija. ¿Y sabes por qué? Porque el ser humano, especialmente los padres, se preparan para ser sepultados ¿por quién? Por sus hijos. Ningún padre, ninguna madre se prepara para sepultar a un hijo. Esto es algo injusto en la vida. Ver que a un padre le toque sepultar a un hijo. Vienen escenas a mi mente una vez dirigiendo un funeral. Un amigo estaba allí. Llega una madre, 90 años, ve a su hijo allí y aquella madre decía, por favor, sepúltenme con mi hijo. Era su hijo menor. Su corazón estaba como desgarrado, entristecido. No hay palabras para describir aquello. Y aquella madre lloraba y todos los que estábamos allí, esa escena nos rompió el corazón y todos empezamos a llorar al ver que una madre de la tercera edad, con sus cabellos plateados, mujer que tenía surcos en sus rostros, lloraba por el hijo que estaba allí. Una injusticia de la vida. Ningún padre, ninguna madre se prepara para sepultar a un hijo, porque los padres se preparan para ser sepultados por sus hijos. Y ahora aquí está Jairo. Lo que más amaba ya no estaba, quizás tuvo pensamientos encontrados. Cuando él llegaba a casa después de su trabajo, ¿quién salía a recibirlo? A darle un abrazo, a decirle, papito lindo, bienvenido. Cuando él se iba, ¿quién salía a despedirlo? ¿Quién era? Era su hija. Pero ahora, ¿cómo estaba su hija? Estaba muerta. Solo aquellos que han experimentado esto pueden entender a Jairo. Pero Jesús estaba cerca. Jesús estaba cerca. Y cuando Jesús escuchó esto, Jesús le dijo, verso 36, pero Jesús luego que oyó, le dijo, no temas, cree solamente. Pero ¿cómo estaba su hija? Muerta. ¿Cómo creer cuando ya todo está perdido? ¿Cómo creer cuando ya el hogar se destrozó? ¿Cómo creer cuando la enfermedad consume tu vida? ¿Cómo creer cuando lo perdiste todo? ¿Es más difícil? Sí es difícil, pero Jesús te da la fortaleza para poder creer. Aquí viene la cuarta lección de vida, que es que nos tocará creer en los momentos más difíciles de nuestra vida. Jairo tuvo que ejercer su fe en el momento más oscuro de su vida, en el mayor drama de su vida, en el mayor dolor de su vida. Él tuvo que creer. Te pregunto en esta hora, ¿es fácil creer cuando todo está bien? Toda tu familia está bien, tienes trabajo, te invitan a creer, está bien, yo creo. Pero creer en momentos dolorosos es más difícil, mas no imposible. ¿Qué lección podemos obtener de esto? Si no crees en momentos buenos, tendrás que creer en momentos malos.
Si no crees cuando tienes salud, tendrás que creer cuando el cáncer consuma tu vida. Si no crees en tiempos de paz, tendrás que creer en tiempos de guerra. Lo importante es que necesitamos creer. Pero ¿por qué permitir que la vida nos golpee tanto para recién acordarnos de que hay un Dios y que allí vamos a creer? Debemos creer ahora. Ahora que tienes fuerza, ahora que tienes salud, ahora que estás acá. Porque mañana no sabemos a dónde vamos a estar. Si no creemos cuando el hogar está bien, nos tocará creer cuando el hogar se esté cayendo. El punto es que debemos creer. Mira, la hermana Huay narra este relato. Jesús estaba aquí. Jairo estaba acá. Cuando escucha la noticia que la hija ha muerto, Jairo mira a Jesús y Jairo se acerca a su Jesús, a su maestro, al dador de la vida, como diciéndole: Señor, ¿por qué te demoraste? Pero es allí donde Jesús le dice: cree solamente. Y es allí donde caminan y llegan ¿a dónde? Llegan a la casa. El verso 41 dice: tomó la mano de la niña y le dijo: Talita Kumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. ¿Y qué aconteció con la niña? ¿Qué hizo la niña? Verso 42 dice: inmediatamente la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y la gente se llenó de asombro, y los padres se llenaron de dos cosas: de lágrimas y de alegría. Primero ellos lloraban. ¿Por qué lloraban? Porque la niña estaba muerta. Pero ahora lloraban. ¿Por qué lloraban ahora? Ahora lloraban de felicidad, ahora lloraban de gozo, ahora lloraban de gratitud, de agradecimiento, pues Dios les devolvió lo que esos padres tanto amaban. Ahora lloraban de felicidad. La abrazaron y Jesús le dijo que esto no lo cuenten a nadie. ¿Pero ustedes creen que esto no lo contaron? Claro que sí. Y Jesús les dijo que les dijo a los padres que le dieran de comer. Y la chica se levantó y comió. ¿Alguien ha visualizado esa escena en la pantalla? No sé si han visto esta película, alguna escena, no sé. La hermana Huay dice que cuando Jesús tocó su mano, cuando le hizo el llamado, porque Dios llama a sus hijos, le dijo: niña, a ti te digo, levántate. Cuando Jesús da la orden, un temblor sacudió el cuerpo de la niña, se estremeció. Y yo lo quiero ilustrar con esto. Cuando se acaba la batería, ¿qué sucede? El teléfono se apaga. Y lo dejas 2 días y el teléfono está prácticamente muerto. Pero tú conectas el cable y el teléfono se prende en ese momento. No, el teléfono hace algo. ¿Qué hace? El teléfono vibra porque está recibiendo carga. La niña tembló. Cuando Jesús la llamó, la niña tembló. Y luego hizo algo. ¿Alguien sabe qué sucedió con la niña? Dice que una sonrisa se dibujó en el rostro de ella. Y luego abrió sus ojos. Y luego miró alrededor y se asombró. Y este poco de gente que está llorando aquí. Entonces, ¿te imaginas? Esto
Es una historia real. Y es una figura de lo que acontecerá en la mañana de resurrección. En Primera a Tesalonicenses, en el capítulo 4 y en el verso 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está nuestra esperanza. Ahí está nuestra vida. La muerte está derrotada. La muerte tiene sus días contados. La muerte está vencida. Cuando Cristo venga, sus hijos se levantarán al sonido de la trompeta y se levantarán con eterna juventud. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tienes un ser querido que descansó en la fe? ¿Tienes un ser querido que creyó en esta esperanza y que hoy descansa? Pues la buena noticia es que en la mañana de resurrección se va a levantar. Dios lo va a llamar y esas personas van a resucitar. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros tenemos que estar allí para abrazar a las personas que amamos y que se nos adelantaron, para abrazarnos y confundirnos en un conmovedor abrazo y no separarnos nunca más. ¿Deseas vivir este momento? Tenemos que prepararnos, tenemos que llegar, tenemos que abrazar esta esperanza y se va a vivir, vamos a experimentar lo que Jairo experimentó cuando Jesús le devolvió al ser que más amaba. ¿Cuántos en esta hora vamos a decirle a Jesús: gracias, Señor, por esa bendita esperanza de la resurrección? Gracias, Señor, que aunque tengo seres queridos que ya descansaron, descansan en ti. Ayúdame también a mí a prepararme para ese conmovedor encuentro. ¿Cuántos en esta hora le vamos a decir a Jesús: Señor, gracias por la mañana de resurrección? Gracias porque tú vienes pronto. Gracias porque si me toca estar en el sepulcro, me vienes a resucitar. ¿Cuántos decimos amén? Mis hermanos, que Dios nos bendiga y que nos permita aceptar el evangelio de salvación, el evangelio de resurrección, que cuando Él venga, vendrá a terminar con todo aquello que hoy nos entristece. Vendrá a terminar con todo aquello que hoy nos quita la paz. Porque Juan dijo en Apocalipsis: ya no habrá más dolor, no habrá más llanto. Todo eso quedará en el pasado y vamos a vivir eternamente. Hermanos, que Dios nos bendiga.